Nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguramente a todos nos pasó al menos una vez que salimos de casa con sol, temperatura agradable, remerita o suétercito fino, y en el medio de todo nuestro trajinar del día el clima cambió, se levantó una tormenta, lluvia, frío. Cuando uno sale en esas condiciones, lo único que piensa es en refugiarse, ¿no? Ve, y ahí se hacen, cobran valor los techitos, los balcones. Muchas veces uno ve a toda la gente apiñada ahí porque te agarra sin paraguas, te agarra sin nada. Qué importante tener dónde meterse en esas situaciones. Sea un auto, sea un techo, sea, no sé, un banco, un almacén, donde sea que uno pueda refugiarse cuando se viene con todo. Qué importante es el refugio. Quiero leer con ustedes el Salmo 18.2. El Salmo 18.2 dice allí, Jehová, Salmo 18.2, voy a leer la versión del 60, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Busquen en este pasaje expresiones que hablen de seguridad, que hablen de algo firme, de algo seguro, de algo que te protege. A ver, ¿cuáles? A ver, damos de a uno. Una, ¿cuál? Roca, ¿no es cierto? La roca, qué lugar seguro. Cuando uno se refugia en un hueco de la roca, qué cosa más fuerte que una roca, inamovible, que está por los siglos ahí. ¿Qué otra cosa menciona acá? Castillo. Cuando vemos esas películas, esas estructuras, esas construcciones enormes, unas construcciones que nada las tiraría abajo, pareciera, ¿no? Por la solidez de sus columnas, de sus paredes. ¿Qué más? Sí, el libertador. No sé si uno se refugia en un libertador, pero bueno, asumamos que podría ser. ¿Qué más? Ay, se saltearon una, Fortaleza. Las fortalezas eran contra los enemigos, Las fortalezas eran un punto de resguardo para cualquier cosa que uno quisiera hacer o cuando eras atacado. Ahí dijeron también el escudo. ¿Vieron esas películas tipo Corazón Valiente y de esa época? Cuando tiraban los flecheros y volaban esos miles de flechas, el escudo, qué rol importante que cumplía, porque ¿cómo te resguarecías de una lluvia de flecha? Una protección segura. Ahora, todas estas cosas podrían resumirse en un refugio. Son refugio de distintas maneras, mi alto refugio. Más cuando está en altura. Vieron que hay ciertos animalitos que para escapar de sus depredadores se refugian en las alturas, hacen sus lugares de vivienda, como por ejemplo los pájaros mismos, y hay pájaros que hacen el nido. Y dice, ¿cómo construyó ese nido tan alto? Claro, ¿quién puede llegar hasta ahí? La altura, el refugio en altura, ¿no? Y entonces aquí David, cuando escribe esto, hace alusión a esto. Y fíjense cuántas veces hay una palabra, un adjetivo o pronombre así que nos hable de propiedad, de pertenencia. A ver, de propiedad, de pertenencia. ¿Cuántas? Cuenten ahí. Está ahí, ¿no? Sigue estando, no está más ahí. Proyectámelo de nuevo, Juan. A ver, algo que nos hable de pertenencia, de propiedad. Empezamos desde arriba. Roca mía. ¿Qué más? Castillo. Libertador. Dios. Fortaleza. Escudo. Mi salvación y mi refugio. 8 veces. No, y esto indica mío, indica que no es de otro, que no lo está disfrutando otro, que está accesible para mí. Y acá como que David, cuando escribe esto, asume que no está diciendo que esto es muy bueno para otros. Es bueno para él. No es que lo tienen otros, que lo tiene él. Si lo tenía él, lo tenemos también cada uno de nosotros. No tan nuestro, tan propio lo que Dios quiere darnos. El refugio en medio de tantas situaciones, ¿no?
No es solo de las cuestiones climáticas, de la naturaleza, donde nos tenemos que refugiarnos. Físicamente por ahí sí, pero a veces necesitamos refugiarnos en Dios de distintas situaciones, en ese alto refugio, en ese resguardo, en ese lugar que es mío, donde yo sé que puedo acceder, que está libre para mí, porque no es del otro, es mío también. ¿De qué debemos refugiarnos en las manos de Dios? Yo les voy a mencionar algunas situaciones sin pretender agotar, porque podríamos nombrar muchísimas más. Pero quiero nombrar situaciones donde necesitamos y debemos acudir a ese refugio. ¿Cuántas veces buscamos refugiarnos donde no se debe, donde no se puede? ¿Cuántas veces te dicen que si está granizando no te vayas a poner al lado de un techo abajo de un techo de tela? Tenés que buscar un refugio apropiado para lo que hay. Y a veces los refugios que la gente busca son equivocados. Es más bien tratar de tapar la realidad, de disfrazar la realidad para no verla, pero eso no te resguarda de nada. El primer caso que quiero, la primera situación en la que creo que el refugio de Dios es vital, quisiera leer con ustedes en 1 Juan capítulo 18. Y es el refugio del temor, de la inseguridad. Dice en 1 Juan 4:18, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: en esa clase de amor, en el amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En esta clase de amor de Dios no hay temor. Y acá habla de un amor que es especial, es un amor perfecto. Y dice, si alguien tiene miedo es por temor al castigo. ¿Cuántas personas viven con miedo? Yo me acuerdo hace muchos años, atrás, cuando hacíamos extracciones de sangre a domicilio, he habido la de una señora, ya ha habido varias veces, porque requería ir casi todas las semanas, su situación de salud, y siempre que llegaba ella tenía la Biblia abierta, una Biblia grande, abierta más o menos por la mitad. Empezábamos a hablar y ella me empezaba a decir, ay, y yo estoy tan preocupada, y yo tengo miedo de esto, yo tengo miedo de lo otro, ay, porque mi salud, me parece que tengo esto, me parece que tengo lo otro, no, y no quiero salir, porque como está la calle, y todos miedos, temores. Y un día le dije, pero, señora, usted es cristiana, sí, tiene la Biblia ahí, confíe en el Dios que escribió la Biblia. Después me di cuenta que la Biblia abierta ahí era una especie de amuleto, porque era una Biblia que no se leía. Era como un talismán, es como a alguien que por ahí tiene la Biblia en el auto, ¿vio? La guarda en la guantera del auto, pero jamás la lee, jamás la abre. Es como que, de cierta manera, tener la Biblia en el auto, tener la Biblia abierta en casa, me da seguridad. Pero el poder no está en el cartón o el cuero, en la tinta, en el papel. El poder está en la palabra escrita, que hay que leer y vivenciar, ¿no? Y cuando nos encontramos con ese Dios, dice que muchas veces el temor emerge de la propia inseguridad, de no tener la dimensión del Dios que tenemos. Un Dios que está a veces viviendo en su mundo, en su lugar, haciendo quién sabe qué. Ese muchas veces es la imagen de Dios, como tenía esta persona que se identificaba como una hermana en Cristo, pero estaba llena de miedos. Entonces, ¿en qué clase de Dios creía? ¿En dónde estaba puesta esa fe? ¿Y cuánta gente con miedo? Esto lo hemos visto mucho durante la pandemia. Gente cristiana, entendemos que quien no tenía a Cristo tuviera ese temor, ¿no? Pero tanta gente llena de miedo, ay, ¿de qué no va a pasar? Entonces, ¿dónde estaba Dios presente en esa circunstancia? Porque cuando todo va bien, no hay preocupaciones, pero cuando situaciones como esa, donde el panorama se veía desolador, es ahí donde se muestra en qué clase de Dios estamos creyendo. Y dice también, porque si tenemos miedo es por temor al castigo. Y otra imagen a veces de Dios, o el Dios indiferente, o el Dios que el poder, si lo tiene, no lo demuestra, está también en la imagen del Dios castigador. Del Dios, ¿se acuerdan de esa frase que muchos chicos escuchamos? Portate bien o Dios te va a castigar. Como que Dios estaba siempre con el garrote levantado. Y a la primera que te mandabas, ¡tra!, disfrutaba de darte el garrotazo, ¿no? Esa imagen del Dios castigador, el Dios violento, el Dios que disciplina, el Dios que disfruta, tirando un duro juicio
sobre sus pobres víctimas. No, qué idea tan alejada y falsa de esto. Pero esto ya viene de la antigüedad. Los pueblos cananeos y demás armaban los dioses a su propia imagen y creencia. O sea, sus dioses eran una proyección de sus propias debilidades y limitaciones. Eran dioses o violentos, sanguinarios, corruptos, inmorales. ¿Por qué? Porque así él era el ser humano que los creaba. Entonces, el Dios se adaptaba a la criatura. Mientras que el verdadero y único Dios, el camino es absolutamente diferente. Esa es la gran diferencia entre la religión y la fe cristiana. Es Dios el que proyecta su imagen en nosotros. Es nosotros que somos transformados a su imagen. Y Él proyecta sus bienes sobre nosotros para cambiarnos. Qué distinto de que el Dios cobra mi imagen, el Dios fabricado está hecho a mi imagen y semejanza. Qué distinto con el Dios creador que nos ha hecho a su imagen y semejanza, que proyecta su bien sobre nosotros. Entonces, cuando entendemos el verdadero imagen del Dios de la Biblia, que no es el Dios violento, el Dios castigador, el Dios sanguinario, sino que es el Dios de amor, que si bien dice que emitía su juicio sobre 4 generaciones, emitía su perdón y su amor sobre 1000 generaciones, 1000 sobre 4. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Entonces, ¿cuántas veces el temor, el vivir con miedo es por no tener un concepto auténtico, sino deformado, ficticio, de lo que es Dios y su amor? Cuando entendés esto, en medio del temor, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones que te atemorizan, podés descansar en Él. Hay tanta gente con miedo a la muerte, con miedo a la soledad, con miedo a la enfermedad, con miedo a la debilidad, o a no calificar, o al no estar a la altura de las circunstancias en las que de los demás esperan, viven aterradas. Nosotros podemos descansar en el cuidado de Dios. ¿Se acuerdan lo que el salmista también escribe? Ahí, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás vivir confiado. Qué bueno es poder descansar en eso. Que esa expresión no excluye los problemas, no excluye la adversidad. Lo que quiere decir es que cuanto más grande sea el problema, mayor es el abrazo de Dios en ese momento para resguardarnos, para refugiarnos en Él en medio de la adversidad. Dios quiere ser tu refugio en medio del temor, en medio de la inseguridad, en medio de las preocupaciones. Deja esos temores de por medio, ponelos en la cruz del Calvario, clavalos también ahí. Esto no quiere decir que vamos a ser irresponsables. Llegás a tu casa, cerrá con llave, no dejes la puerta abierta de par en par. Hagamos de nosotros la mejor parte para ser cuidadosos, pero descansemos cuando ya hayamos agotado los límites humanos en el cuidado del Señor y en su protección a nuestro favor. Hay algo que te inquieta, hay algo que te saca el sueño, vivís con miedo, vivís atemorizado. Poné ese temor, poné esa angustia en las manos del Señor. Él es tu refugio, es esa fortaleza, ese castillo, todo eso que leímos es el que está a tu lado, es el que esa fuerza que te resguarda en medio de la adversidad más dura. ¿Cuántas veces el ser humano tiende a refugiarse en el dinero, en el éxito, en la fama? Pero sabemos que todo eso se desmorona. Sopla un poquito un viento de adversidad y todo se viene abajo. Lo único que es duradero y permanente es el Señor como nuestra roca, como también decía el pasaje, nuestra roca. Jesús contó esa parábola, ¿no? El construir sobre la roca, construir sobre la arena. Si tu cimiento es la roca que es Cristo, viene la adversidad, viene el temor, los problemas van a estar. Jesús, lejos de minimizarlos, dijo que existirían, pero Él, su brazo de amor y de poder es más fuerte que la más grande de las tormentas. Así que podés refugiarte del temor y la inseguridad en los brazos del Señor. Pero también podemos refugiarnos de algo más, que es de las heridas del pasado. ¿Cuántas veces situaciones que pasan a lo largo de nuestra vida
nos hiere. Y no me estoy refiriendo a heridas físicas, claramente. Son heridas emocionales, heridas en el corazón. Tal vez abandono, tal vez discriminación, tal vez violencia física, tal vez violencia verbal, tal vez el no haber recibido cariño, tantas cosas que pueden marcar nuestra vida, a lo mejor frustraciones, el haber recibido, qué sé yo, odio de otros, maltrato, van haciendo heridas en el corazón. Y las heridas necesitan ser tratadas. No sirve taparlas. Si tenés una herida importante, transitoriamente uno le puede poner una gasa, un lindo vendaje, que parece que no hay nada ahí. Pero donde te tocas, al rato la gasa empieza a mancharse, porque eso está supurando, esa herida está abierta. No se puede dejar así. Dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón, y se refiere a Dios, y venda sus heridas. Siglos después, diría Jesús en su presentación ministerial, cuando él, después de haber sido bautizado, se presenta delante de los religiosos del lugar, dice en Lucas 4:18, entre otras cosas, para las que él estaba, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente que vive por el mundo con heridas no sanadas, que también a veces que producen deseos de venganza, producen odio, malestar, que impiden perdonar? ¿Cuánta gente herida porque no quiere perdonar? Y la falta de perdón es algo que sigue lastimando por dentro. El no perdonar a alguien, nosotros creemos que eso lastima el corazón de aquel a quien no perdonamos. Pero cuánta gente que carga con esa herida que sigue supurando de no perdonar. Tal vez no perdonar a un ser querido, a un compañero, a alguien que nos traicionó, que nos decepcionó, que nos dio la espalda, que nos engañó, lo que fuera. Y la herida debe ser sanada. Y muchas veces también acudir a recetas mágicas no sirve. Acudir a muchas cosas que a lo mejor pueden ayudar un poquito, ser un paliativo, pero no sanan. La herida debe sanar. Cuando te pones en las manos de Dios, cuando le permitís que Él entre ahí con su bisturí y sane, a veces duele hasta más que la herida inicial, pero es para que sane. Y una vez que esa herida sanó, queda la cicatriz. La cicatriz va a quedar, va a ser el recuerdo de que ahí hubo algo. Pero la cicatriz no duele, la cicatriz no supura, la cicatriz no se infecta, pero la herida sí. Entonces es importante que presentes delante de Dios esas heridas, esas cosas que tal vez te hicieron otros, voluntaria o involuntariamente, pero que venís cargando como una mochila pesada y pasan los años y eso no sana. Es importante que lo presentes delante del Señor, que hagas lo que debas hacer. Quizás debas perdonar a alguien, quizás debas pedir perdón a alguien, quizás debas, no sé, dejar ese resentimiento, ese odio, ese dolor, dejarlo delante del Señor. Si tenés oportunidad de hablarlo con quien corresponda, mucho mejor. Pero si no fuera así, empezá por entregarlo en las manos del Señor. ¿Cuánta gente que viven con esas heridas que no pueden avanzar en la vida? Porque cualquier movimiento, todos sabemos cuando tenemos una lastimadura importante, cualquier movimiento te recuerda a eso. Mientras estás quietito, por ahí no. Pero de golpe te levantaste y ahí sentís la punzada de dolor. Cuando la herida es en el corazón, es en el alma, a veces inmoviliza mucho más que una herida física. Qué importante entender que el Señor vino para los quebrantados. ¿Con quién se rodeaba Jesús? ¿Con los que les iba todo perfecto? No, los fariseos lo criticaban porque Él se reunía con la gente más herida y más dolida. Él dijo, yo no vine para los justos, dijo Jesús, yo vine para los injustos. Él se rodeaba de los más heridos, de los más marginados, de los más discriminados, que estaban heridos por la sociedad. Y ahí iba Jesús. Tanto se sorprendían de que Jesús les dedicara ese tiempo. Y te quiere dedicar ese tiempo a vos, pero es importante que pases por el consultorio de Jesús para que Él
te sane. Es necesario tener la humildad de deponer actitudes, de decir, Señor, yo sé que no puedo solo, porque mientras digas que podés solo, vas a seguir solo. Pero cuando decís, Señor, hasta acá llegué con mis intentos, quiero ahora permitirte que trates conmigo, que hagas conmigo, que me ayudes. Podrás acudir a otros recursos complementarios, pero si excluís a Jesús del proceso, todo lo complementario de nada sirve. Ahora, si Jesús es el centro de ese proceso, todo lo que le pueda sumar puede ayudar. Pero es importante que permitirle a Él que ore. ¿Qué área de tu vida? ¿Qué área de tu vida necesita de esa sanidad? ¿Qué área de tu vida necesita de tu mano de poder obrando? De su mano de poder obrando en tu vida. Es tiempo de pedirle eso al Señor, de tener esa humildad, de dar ese paso para que Él sane ese corazón quebrantado. Seguimos avanzando un poco más. Señor, viene a nuestra ayuda en los momentos de temor, viene a nuestra ayuda con las heridas que venimos soportando de tanto tiempo, pero Él también quiere obrar en algo más, que también duele y mucho, que es la culpa. La culpa. En Salmos 32:5 dice, finalmente, habla David también aquí, el autor del Salmo, finalmente te confesé todos mis pecados. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente del Salmo 32:5, dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Otra gran mochila que muchos arrastran es la culpa. Lo anterior es un poco lo que te hicieron. La culpa puede ser por lo que hiciste o por considerar que otros te lo hicieron porque te lo merecías. ¿Cuánta gente se autoflagela por cosas que pasaron? Y cuando uno tiene culpa, la culpa genera vergüenza, baja autoestima, desprecio hacia uno mismo y hasta pensamientos y acciones suicidas. ¿Cuánta gente se vive culpando por cosas que pasaron? Y mucha gente se responsabiliza de lo que pasó. A veces se ve, por ejemplo, en personas que salen de una relación de violencia, vuelven a ser pareja con una persona violenta porque en el fondo están tratando de castigarse, de purgar esa culpa que dicen tener a través de ser castigadas y maltratadas. Es una forma de pagar el precio de liberarse de la culpa. Obviamente es una ficción que lejos de liberar de la culpa solo retroalimenta el proceso. Dios quiere y puede liberarte de la culpa. Pero claro, para ser libre de la culpa lo primero que es necesario es perdonarse uno mismo. ¿Cuántas personas se viven culpando? Porque yo, y si yo hubiera y hubiese, y ahí jugamos con los tiempos verbales, lo que me pasó, lo que me hicieron, o lo que yo hice, o lo que yo dejé que me hicieran, o que le hicieran a otro. Y Satanás es experto en trabajar sobre esto, porque sabe que cuando alguien siente culpa es vulnerable a su accionar. Y ahí va a trabajar él. Te va a decir, Dios nunca te va a perdonar después de lo que hiciste. Si alguien se entera de lo que pasó, si alguien sabe, nadie te va a aceptar. Por eso dice acá que me animé a no ocultar la culpa. La culpa es algo que tiende a ocultarse porque la persona que se siente culpable cree que nadie la va a aceptar. Como que todos lo van a estar mirando y lo van a estar señalando como el malo de la película, ¿no? Pero Dios es experto en cargar culpas. Jesús cargó tantas en la cruz que puede cargar con la tuya. A una muy vieja canción de un grupo que ya no existe, que se ha disociado, decía, si Él llevó las culpas del mundo, Cristo también tus culpas llevará. Si Él llevó las cargas del mundo, Cristo también tus culpas las llevará. Si cargó las de los demás, ¿cómo no va a cargar con las de cada uno de nosotros? Dice en Romanos 8:1, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero para que
para que Jesús cargue en la cruz tu culpa, es necesario que la confieses. Y es necesario que aceptes el perdón. Hay muchas personas que yo he visto que cada vez que se predicaba el Evangelio, si querían aceptar a Jesús, levantaban la mano. Pero la levantaste el domingo pasado y el otro. Y sí, pero así me aseguro que Dios me perdone. Claro, el problema ahí no es el perdón de Dios, el problema es tu propio perdón. Considerarte que no sos digno del perdón de Dios. Permitime decirte que lo terrible que hayas hecho no es suficientemente grande para que el perdón de Dios no lo cubra. No existe pecado lo suficientemente grande, malo y terrible, y el adjetivo que le quieras poner, que el amor de Dios no pueda cubrir. Ahora, claro, es importante que haya una actitud de uno de decir, Señor, yo creo en tu perdón. No porque me lo merezca, porque si se trata de merecer perdón, aquí no lo merece nadie, ni aquí ni fuera de este lugar. Ninguno merecemos el perdón. No tenemos mérito alguno. Ese perdón se otorga por gracia en Cristo Jesús. Pero ese perdón hay que aceptarlo, porque si yo considero que Dios no me perdonó, entonces estoy cerrando la puerta al obrar de Dios. Estoy negando la efectividad de la obra de Cristo. Qué importante que entregues ese perdón primeramente a vos mismo, para que esa culpa, como dice acá, ya no intenté ocultar mi culpa, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y qué importante la confesión. Aquí todos sabemos bien que la confesión no es ante seres humanos. Ningún ser humano está en condiciones de perdonar pecados porque tiene que lidiar con los propios. El único que puede perdonar pecados es Jesús. Porque Él fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Dice, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Y dice, toda, no un poco, no bastante, no mucho, toda mi culpa desapareció. ¡Wow! Toda. Cada uno sabe con qué cosas pasaron en el pasado. Pero lo importante es que le entregues eso al Señor y Él te va a hacer libre. Entonces, esa mochila que ya te podés sacar de las heridas, si le sacás la de la culpa, que a veces una lleva a la otra, las podés descargar en los hombros más fuertes, que son en los de Jesús. Y quiero sumar al temor, a las heridas y a la culpa, un cuarto elemento que es importante que lo puedas poner en el refugio, dejarlo ahí en el refugio que es Jesús, para estar verdaderamente libre y ya no correr ningún riesgo o no sentir que corres un riesgo en tu vida. El último de los elementos que debemos refugiarnos en el Señor es del fracaso. El fracaso es otra de las situaciones que paralizan a la gente. Los que han leído la historia de Moisés, en su juventud, vio que él no era egipcio, aunque vivía y era como un príncipe de Egipto, estaba adoptado por la hija del faraón, tenía un lugar privilegiado. Él ve que a un compatriota judío lo maltratan y busca hacer justicia a su manera, le va muy mal, tiene que huir, y durante 40 años de su vida él trata de tapar de alguna forma, por temor, por heridas, por culpa, por todo lo que vimos, ese sentir de fracaso, de que trató de hacer las cosas a su manera y le fue mal. Dios lo llama a hacer aquello que 40 años antes había tratado de hacer, pero a la manera de él. Y él se niega por todos los medios y pone todas las argumentaciones posibles. Dios tiene que ir haciendo un proceso de un trabajo en él para quitar esos pensamientos tan destructivos que había en su mente. Y finalmente, siendo restaurado por Dios, él logra hacer esa tarea hasta tal punto que dice que ningún otro nombre como Moisés, dice al final del Deuteronomio, con quien Dios hablaba cara a cara, lo pone como un referente de lo que puede llegar a ser un hombre delante de Dios. Qué comienzo y qué final. También el apóstol Pedro es otro ejemplo, ¿no? Después de 3 años de ser prácticamente una de las manos derechas de Jesús, de ver todo lo que tenía que ver,
hace lo que todos sabemos que hizo en 3 situaciones distintas. Dice, no conocer a Jesús y no tener que ver nada con Él. Lo peor es que tiene tiempo de pensarlo, porque la primera lo pudo haber tomado por sorpresa, pero con la segunda y la tercera ya tuvo tiempo de reprogramar la respuesta. Sin embargo, las 3 veces contestó lo mismo. No lo conozco. Negó ser un discípulo de Él. Y me imagino después, cuando se cruzan miradas con Jesús, Él se va a llorar, cómo se habrá sentido de fracasado. 3 años viendo obrar a Jesús para terminar diciendo no sé quién es. Cómo a lo largo de esto fue o la noche del jueves o el viernes de madrugada de esa Pascua, y cómo le habrá atormentado todo ese viernes, todo el sábado, el domingo, hasta que finalmente en ese desayuno que nos cuenta Juan 21, ahí Jesús empieza un proceso de tratar con él para volverlo a llevar, y le convence y le dice, vos vas a ser quien cuide lo más valioso que tengo para mí, aquellos que crean en la palabra, que crean en mí como Salvador. Y lo vuelve a levantar, ¿no? Lo vuelve a restaurar de esa sensación de fracaso, de que tanto tiempo para terminar negando a aquel que te lo dio todo. Dice el Salmo 149:4, Salmo 149:4, porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. O sea, a los que se humillan, a los que no se la creen, a los que no son argumentadores, sino a los que se humillan, les concede el honor de la victoria. Y en 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tantas veces he escuchado la expresión, vamos por la victoria, pedile, oremos a Dios para que nos dé la victoria, y en realidad esa es una oración que ya está contestada, porque Él nos ha dado la victoria. No es una meta a lograr la victoria. El Señor nos ha dado una victoria, claramente no es nuestra, es de Jesús en nosotros, pero es una victoria de las que somos parte cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Sin embargo, a veces pareciera que es algo que tenemos que conseguir y esforzarnos para tener. Y como varias veces he dicho, a veces vivimos la victoria como derrota. Somos victoriosos, pero vivimos como fracasados. Hemos recibido la victoria, pero vivimos como derrotados. Claro, hay que ver qué entendemos por victoria, o, por ser una palabra popular, por éxito. Si a veces entendemos que la victoria o el éxito es tener ese auto lujoso de alta gama, o tener ese celular de última generación, o esa casa que tiene el vecino, y no puedo tener nada de eso, entonces soy un fracasado. Es un fracaso en todo caso humano, pero el concepto de Dios de victoria es muy diferente al que tenemos nosotros. El apóstol hablaba de que todo lo que parecía valioso, como un puesto de privilegio en la sinagoga, sus cartas de certificación de que era un hebreo de descendencia, él lo descarta. Y dice, eso es basura, eso para mí es fracaso. Lo que es éxito para otros es fracaso para mí. Y dice, lo que es fracaso para otros, como es haberlo dado todo por Jesús, es victoria para mí. Y qué distinta que funciona, ¿no?, este mundo de lo que Dios valora y restaura. ¿Cómo te encontrás delante de Él? ¿Te considerás que estás en fracaso? Dios te da la victoria. Si vivís en fracaso es porque no entendiste el mensaje que está aquí. A ver, todos tenemos momentos, nos equivocamos o vivimos situaciones de adversidad donde dijimos, debería haber hecho esto o aquello. Pero son transitorios. Lo que tiene que ver con nuestra realización como seres humanos, como hijos de Dios, está en Jesús y Él nos concede la victoria. Ahora, ¿de qué manera la estamos viviendo? Porque cuando la distracción es muy grande y la mente está puesta en cualquier otro lado, corremos el riesgo de vivir la victoria como fracaso, de vivir la victoria que Dios nos da como derrota, porque empiezo a comparar con los parámetros humanos. No tengo esto, no tengo eso, no soy lo que Él es, no tengo lo que esa persona tiene, o no hago lo que esa persona puede hacer. Entonces, uno tiende siempre a considerarse en menos. Pero aquí nos dice, el Señor
a los humildes concede el honor de la victoria. Y dice en 1 Corintios, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta es, ¿estás viviendo tu vida como fracaso? ¿Por qué no te vas al refugio que es Dios para que Él te cambie esa mentalidad? Para que en Jesús encuentres la verdadera victoria. Él quiere disipar el temor en tu vida. Acudí al refugio, a ese alto refugio que es Jesús, para que ese temor se disipe y sea cambiado por confianza, tranquilidad y seguridad. Para que trae esas heridas del pasado a ese alto refugio, para que allí también esas heridas puedan sanar, ser cauterizadas, ser sanadas, restauradas y ser nada más que un recuerdo, una vieja cicatriz de algo que pasó. Trae esa culpa a la presencia del Señor, llévala a ese lugar, a ese alto refugio, para que esa culpa sea también borrada, pase a los hombros de Jesús y vos puedas sentirte libre, como ese que tenía la mochila pesada y se la saca y ahora puede hacer cosas que antes no podía. Y trae tus fracasos humanos al Señor para que Él los cambie y te haga ver en ese alto refugio la victoria que es Jesucristo. Él quiere refugiarte, Él quiere levantarte. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo eso es Dios para vos, no para otro, porque no es del otro, es mío, es tuyo. El Señor ha querido concedértelo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Yo te animo, te invito a que cambies tu mirada de ver la vida, que te refugies no en el dinero, no en las cosas que se fuman, no en la fama, no en el trabajo, no en el poder, no en el juego, no en tantas cosas, vicios, que son una pequeña panacea momentánea, un placebo, es un engaño, no es la droga, es parecida, te la tomás, es una pastillita de menta en lugar del antibiótico, me siento mejor, pero no te sentís mejor, es psicológico. No acudas a cosas momentáneas, busca la solución completa, total y absoluta que solo Dios te puede dar. Es tu alto refugio. Estás atravesando momentos de dolor, no sigas buscando soluciones en los lugares equivocados. Búscalo en el lugar correcto, que es en la presencia del Señor. David encontró en él su alto refugio. Y qué mal que las pasó, en persecuciones, por cosas de otros y por cosas que él hizo. Consecuencias que tuvo que vivir, heridas que tuvo que pasar, duras, pero finalmente terminó siendo sanado y restaurado en la presencia del Señor. Y puede hacer así con cada uno de nosotros. A veces quedan consecuencias, claro que sí, de las decisiones mal tomadas, pero el Señor te da la oportunidad de volver a levantarte. Como lo hizo David, como lo hizo Moisés, se pudo levantar. Como lo hizo Pedro, después de esas negaciones increíbles, se pudo levantar. Y qué tremenda la obra que hicieron, imparable después en las manos del Señor. Y eso es aplicable a tu vida y a la mía. Vamos a cerrar un minutito los ojos, vamos a orar al Señor. Yo quisiera pedirle al equipo de alabanza que se acerque aquí y vamos a terminar después con una alabanza. Pero cerrá tus ojos un momento, replantéate delante del Señor. A ver, acá no juzgamos a los de al lado, cada uno se mira a sí mismo. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estás con tus temores, con aquellas cosas que te preocupan, que te angustian? ¿Dónde buscas la salida? ¿Dónde buscas tu refugio? Esas cuestiones que te lastimaron, tal vez hace ya tanto tiempo, tal vez hasta en tu misma infancia. ¿Dónde buscas la sanidad de esas heridas? ¿Dónde te refugiás para ser sanado? Tal vez de la culpa, de cosas que te hicieron, o cosas que hiciste y que no te querés perdonar. ¿Dónde encontrás el refugio para eso? ¿Dónde encontrás la liberación de esa culpa, la expiación de esa culpa? Frente a las situaciones de fracaso, donde considerás que ya no califico, no sirvo más,
Dios ya no me va a usar, la gente no me va a querer, después de esto no sirvo para nada, estoy para el descarte. Dios permite otro nuevo comienzo. Del fracaso Él te quiere dar la victoria, pero es necesario acudir al alto refugio donde ese sentir de fracaso se convierta en el sentir de victoria que Jesús te da por haber puesto su fe en Él. Qué triste debe ser para el corazón de Dios y qué emocionante para Satanás ver a cristianos doblegados por el temor, por las heridas, por la culpa, por el fracaso. Cristianos que están arrinconados, que se consideran que son buenos para nada, que ya Dios no puede hacer nada con ellos, que solo tiene que esperar que llegue el día en que dé su último respiro acá, que no puede aspirar a nada mejor que el fin de la vida. ¿Cuánto engaño hay en eso? ¿Qué favor le hacemos a Satanás y qué dolor le ocasionamos al corazón de Dios? Dios quiere empezar a tratar y restaurarte, pero hay que ir al alto refugio. Solo Jesús tiene respuesta. ¿Hay ayudas que uno puede acudir a nuestro mundo? Claro que sí, pero la solución auténtica, completa y eficaz solo está en las manos del Señor. Cerra tus ojos un minutito, mírate a vos mismo, ¿cómo estás por dentro? ¿Tenés que pedir perdón? ¿Hay algo que confesar? ¿Hay algo que declarar? ¿Hay algo que entregar? Tal vez el orgullo, tal vez la soberbia, tal vez el yo puedo, el yo sé, yo tengo. Tal vez haya que deponer primero eso, para reconocer que nadie, solo Jesús puede. Tené ese tiempo con el Señor, reconoce eso. ¿Qué hay que confesar? ¿Qué hay que pedir? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que declarar? ¿Qué cosas tal vez hay que arreglar con otro? ¿Qué perdón hay que otorgar? ¿Qué perdón hay que pedir? El Señor restaura, el Señor sana, el Señor da un nuevo comienzo. El Señor permite volver a empezar. Tal vez necesites que alguien ore por vos. Si necesitas que alguien se acerque para orar, levantá tu mano y alguien se va a acercar. Si necesitas a lo mejor que alguien ore por vos, te dé un abrazo, interceda, levantá tu mano. Tal vez el Señor te mueva a orar por alguien que quizás no levantó. Ahí vamos a orar. Ahí hay una hermana. Le voy a pedir a Sonia, por favor, se acerque allí a Margarita. Alguien más que necesite oración, o tal vez el Señor te mueve a orar por alguien que quizás no la está pidiendo, pero si el Señor te guía, orá delante del Señor. No tengamos temor delante del Señor. Acá estamos todos en la misma condición, nadie puede ser juez. Todos estamos en falta delante del Señor, empezando por quien habla. Todos necesitamos del Señor. Nadie tiene todo resuelto. Todos necesitamos del Señor. No tengas temor si necesitas que alguien se acerque a orar. Si el Señor te mueve a orar por alguien, no dudes en pararte y hacerlo. Gracias, Señor, porque en Cristo hay un nuevo comienzo. Si alguno está en Cristo, escribía el apóstol Pablo a los Corintios, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, ha llegado lo nuevo. Señor, gracias porque no emparchás, no usás cosmética sobre las cosas que nos lastiman, sino que haces una sanidad, una recuperación completa. Señor, que cada uno aquí pueda tener la humildad de reconocer que te necesita. Señor, para que tu obra sea completa. Gracias, Señor, porque sos el alto refugio, donde podemos ir en el momento de gozo, pero por sobre todo en el momento de dolor, en el momento donde no sabemos qué hacer,
como hizo David en la desorientación, al ver que nada alrededor funciona, podemos acudir a aquel que tiene la respuesta segura, que va a tener un costo sin duda, que no va a ser fácil tal vez, pero que el resultado lo garantizás porque sos el único que tiene no solo el poder para prometer, sino para cumplir lo que promete. Y gracias porque querés cumplir todo lo que está prometido en tu palabra. Gracias, Señor, porque sos nuestro alto refugio, la fortaleza, el castillo, la roca, el libertador, el escudo. Gracias, Señor, porque ataques vienen y van a seguir viniendo, pero gracias porque no estamos solos en este mundo, sino que estamos del lado del fuerte. Y si Dios es con nosotros, nadie, absolutamente nadie, puede ponerse en contra. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y cerramos este tiempo con una alabanza.